Vamos a ver. Hoy nuestra clase está a cargo de don Joaquín Marcos San Juan, ingeniero en la organización industrial, alcancero y pirotécnico. Su título, la pólvora y la pirotécnica en Villena. Y el título de la clase, bueno, lo acabo de decir, la pólvora y la pirotecnia en Villena. Don Joaquín Marcos nació en Villena, en la calle Blanco, y le bautizaron en Santiago. Lo educaron, la educación básica fue los salesianos, adquirió conocimientos de monaguillo, operador de teatro, cine y cómo de utilizar pirotecnia. Estudió EP1 de electricidad en ETA, después que su padre le hizo recoger todos los sarmientos de su viña, la más grande que tenían, y entonces descubrió que el campo no era para él. Estudió FP2 en Alicante y ya estando fuera de casa y viviendo en pisos de estudiantes. Terminada la formación profesional, le dieron una beca para estudiar telecomunicaciones en Madrid. Pero en el último momento cambió de idea y se matriculó en Alcoy. Y ese año fue el primero y único que perdió parte de las fiestas, pues llegó a Villena el día 7 por la noche y se prometió a él mismo que no volvería a pasar, y hasta ahora está cumpliendo esa promesa. Él sabrá si la ha cumplido. En el segundo año de carrera le dieron también una beca de servicios sociales en una residencia de menores en Alcoy, y también le contrataron en Telefónica, donde tras aprobar las 2 oposiciones le trasladaron a Alicante. Ya como trabajador fijo de la compañía y compaginando estudios de esta forma, terminó la carrera de ingeniero en organización industrial. Al contraer matrimonio se trasladó a Villena, aunque tenía la oficina en Alicante. Justo ahora, hace un año que se prejubiló, y por lo tanto ahora solo se dedica a la pirotecnia, que nunca abandonó, y también a realizar un doctorado que tenía pendiente y otras aficiones, como senderismo y otras muchas que no nos han contado. Bueno, pues muchas gracias a todos y bienvenidos, don Joaquín. Yo siempre, y lo comento, que siempre la pirotecnia, el amor y la carbonería me han gustado, y todo el mundo que me conoce siempre me ha relacionado a estos temas. Entonces espero que os guste un poco lo que he preparado. La conferencia la he visto desde el punto de vista, he utilizado un poco para hacer una introducción de lo que es la pólvora, y después pues, vamos a hablar en todo lo que aparece en la historia, todo lo que aparece en la historia de Villena con respecto a la pirotecnia. Os voy explicando y os voy dando los elementos que salen en lo que es la conferencia. Entonces, empezamos ya directamente. La invención de la pólvora se dice que fue en China, y de China pasó a Asia Central y a los árabes. La primera utilización escrita sobre la pólvora fue en el 688, y eran composiciones microincendiarias que estaban formadas por azufre, carbón y resina. Se le llamaron fuegos griegos. La verdad que no era la pólvora tal como la conocemos, pero ya hacía sus estragos, sobre todo como no se conocía, hacía sus estragos, y fue bastante utilizada, como todas las cosas. La pólvora empezó a utilizarse para la guerra. En 1215 ya aparece la pólvora negra en 2 libros diferentes, y en el 1300 ya existe un libro solo de pólvora. Durante 900 años el desarrollo de la pólvora fue prácticamente sin cambio. No porque no se hicieran los cambios, sino porque por desgracia y en este evento el que se dedicaba a hacer cambios, el que cambiaba algo de hacer la fórmula o lo hacía de otra forma, antes o después, y claro, el que regulaba una fábrica no volvía otra vez a hacerlo otra vez igual, desaparecía por la fábrica. O sea que ha habido una selección natural, y el que no hacía las cosas como estaban dicho, pues terminaba como una explosión fatal. En la pólvora, en la fabricación de la pólvora, es donde se han visto todos los avances de la técnica. O sea, primero se picaba la pólvora, se la picaba a mano, había gente que picaba la pólvora, después empezaron a utilizarse también las fuerzas del agua, eran los llamados molinos o batanes
batanes de pólvora. A la pólvora antiguamente también se le llamaba como salitre. Salitre era uno de los componentes, pero se le llamaban batanes de salitre. O sea, eran molinos que igual que habían batanes de trapo, había molinos de harina, había molinos de salitre. O sea, que en realidad que preparaban el salitre para hacer pólvora. Antiguamente la pólvora se hacía en lo que eran morteros. Son morteros de piedra, donde dentro picaban la pólvora. Y igual que en la fabricación que hay ahora de la pólvora, había un mortero para cada una de las mezclas. Las mezclas se hacen 2 mezclas por un lado y después esas 2 mezclas se meten en otro elemento más grande donde ya verdaderamente es pólvora. Entonces se sigue haciendo igual que lo que estoy comentando. Lo que pasa es que había sistemas antiguos que eran a base de morteros y ahora los sistemas nuevos, los nuevos sistemas, o sea, el sistema moderno, aunque decimos moderno, pero ya hace algunos años, son lo que son los molinos o batanes, ¿vale? Los molinos o batanes que son ruedas hidráulicas y después esto que vemos aquí detrás del operario, esos son los bombos. Para que os hagáis una idea, los bombos de las fábricas de pólvora así importantes son bastante grandes y como mínimo hay 3 bombos, 2 bombos de binario y un bombo de terciario. Esta fábrica que pongo aquí es una fábrica que existe realmente suiza. Fabrican la famosa pólvora suiza, que a veces, por desgracia, como en España saltan dando vacas y todas las fábricas que teníamos de pólvora están desmanteladas. Estoy hablando de lo que es pólvora. En pirotecnia sí que se sigue fabricando algunas cosas. Dependemos, como solamente hay fabricantes de pólvora en España, dependemos de donde nos trae la pólvora. O sea, la pólvora cada vez nos la traen de un sitio, porque las fábricas que teníamos en España, que eran bastante buenas, están casi todas ya cerradas. Entonces, lo que yo comentaba, los bombos, los molinos, este molino tiene ya, va a hacer 2 siglos, o sea, es bicentenario, pero aún siguen trabajando, no han tenido en principio ningún problema. Lo que yo estaba comentando, batanes de salitre, para que hagáis una idea, aquí cerca de Viena, en Petrel, está la fábrica, está la Rambla de la Pucha, que se llama, que es una rambla que está a la entrada de Petrel, donde en los años 60 y 70 del siglo pasado había una fábrica, o sea, había un batán de pólvora, había una fábrica de pólvora que funcionaba con el agua de lo que era la Rambla. Aquí en Viena también, en la historia, también se nombra algo de que se picaba pólvora, como en casi todas las poblaciones. Lo que pasa es que, claro, eso ya es más unos estudios más concienzudos, pero también se nombra aquí en Viena batanes de salitre. ¿Y qué es la pólvora negra? Hablando desde el punto de vista del triángulo del fuego, la pólvora negra es un elemento que es una mezcla de unos componentes que tienen características explosivas al estar muy bien combinados sus componentes. Entonces, normalmente la mezcla para que se produzca el fuego siempre tiene que haber un componente que es el aire, un combustible que es el combustible en sí, por ejemplo, para que hagáis una idea, una hoguera tienes por un lado la leña, por el otro lado el aire y por el otro lado el fuego, o sea, inicializas el fuego. La pólvora no necesita congruencia. La mezcla está en una mezcla también hecha que le da fuego a la pólvora y ella sola no necesita ni aire. O sea, nosotros cogemos un paquete de pólvora y le ponemos una mecha que no se apague y la echamos en el agua y la pólvora funciona en el agua como no necesita congruencia. O sea, es un elemento que por sus características arde por sí sola, tiene todos los componentes necesarios. ¿Por qué se sigue utilizando la pólvora negra cuando otros explosivos ya están más avanzados y tal? Porque la característica de la pólvora negra es su velocidad de reacción. O sea, nosotros tenemos un explosivo normalmente y el explosivo se pone en funcionamiento y si hay cierta cantidad de explosivo, podríamos decir que se va embalando, se va quemando muy rápido. Sin embargo, la pólvora negra, como vemos aquí tenemos un elemento característico de la pólvora negra. Esto es un volado, o sea, un cohete. En el cohete tenemos esta parte que es la mecha, que la mecha se hace con algodón, que se impregna de pólvora. Después tenemos lo que es el cohete o motor, que es este elemento, y ahí está la pólvora prensada.
y después tenemos estas bolas que veis arriba que son el color, o sea, lo que es la pirotecnia, lo que es los colores cuando revientan. Entonces la característica de la pólvora, normalmente los cohetes, la característica que tenéis aquí, mira, me he traído aquí, veis un cohete, ¿vale? Entonces el cohete esto es una vez quemado, ¿vale? No podéis fumar, pero está ya quemado, no lleva fuego, ¿vale? Pero tenemos lo que es el cohete, y entonces es la mecha que sí sigue haciéndose con pólvora negra, el motor que es pólvora prensada, que el motor coge fuerza y levanta el elemento, lo que es el cohete también tiene aquí una especie de oído que se hace de arcilla para que salga el aire. Entonces, la pólvora, si está metida en lo que es el cohete en sí y no hay ningún problema, funciona, o sea, sale el cohete, hace su juego y al final revienta arriba. Si la pólvora la ponemos, esta misma pólvora la ponemos en el suelo, como aquí en la foto, esta foto es de la despedida de la Virgen, y ahí vemos que cuando la pólvora negra está en el suelo y no está mojada, una chispa hace que se inflame, pero claro, cuando se inflama solamente la pólvora en el suelo, que no tiene nada, va muy despacito, va quemándose despacito si no hay gran cantidad. Ahora, si nosotros, esta suerte está inflamada, pero si nosotros esa pólvora la prensamos o la metemos en un sitio donde no se puede escapar el aire, o está confinada, o tenemos, por ejemplo, un bidón con mucha cantidad, la cosa cambia, porque en vez de hacer esta inflamación suelta en el suelo, lo que nos hace la pólvora es una deflagración o una detonación. Esto, señores, ya es palabras mayores. La deflagración o la detonación es que esa pólvora coge muchísima fuerza, desarrolla muchísima energía y entonces nos produce muchísimo daño. La única diferencia entre detonación y deflagración, porque si alguna vez oí en la tele, ha habido una detonación o ha habido una deflagración, la diferencia es muy poquito, es la velocidad en que nos arde esa cantidad de pólvora, pero cualquiera de las dos es letal, o sea, cualquiera de las dos produce muchos daños. Por desgracia, aquí en Villena tenemos un ejemplo de detonación. En la tarde del 28 de septiembre de 1883, hace 140 años, en torno a la festividad de San Miguel, en la calle de San Cristóbal, se indicó en una casa que se llamaba la Casa del Salvo, donde vendían, era la taberna, era almacén, era tienda de comestibles. Entonces se iba a celebrar una guerrilla para la festividad de San Miguel. Entonces tenían en esta casa arriba, además de que había dicen que había una bailarina abajo bailando, estaba la gente que estaba bebiendo, y también servían vino, por lo que pasaba entonces. Y dice que también vendían la pólvora para la guerrilla esta, o sea, los certeros iban ahí, ya os digo, una guerrilla para San Miguel, ¿no? Entonces en Villena casi todas las celebraciones se hacían guerrillas. ¿Y qué es lo que pasó? Que seguramente tenían un barril de pólvora en la cámara y alguien de la casa, seguramente la persona que después no se encontró nada de ella, porque en el registro civil pone las personas que cayeron en ese accidente y hay un epígrafe que no pone nombre ni nada porque no se encontró nada. Seguramente era la persona que subió con un candil de aceite arriba a la cámara a buscar algo, con la mala fortuna que puso el candil de aceite encima del barril y seguramente una chispica del aceite se coló en el barril. Y el barril, que sería aproximadamente, aunque la prensa dice que era de 40 arrobas, que eso es una barbaridad. Yo creo que, aunque la prensa dijo que eran 40 arrobas, nunca podría ser 40 arrobas. Yo creo que serían 4 o 5 arrobas, porque ahora veréis que en otra guerrilla se gastaba de pólvora. Conclusión, que la explosión, que sobre las 7 de la tarde se escuchó a 6 leguas, o sea, se escuchó por toda Villena. Y quedó en ruinas por toda Villena y la contornada. Y la casa del Sardo y 2 casas más a cada lado desaparecieron, las hizo castigo. Y gente que estaba por la calle preparándose para la guerrilla también destrozado. Conclusión, que 17 personas fallecieron y en el registro de civil de Villena, yo digo, una de ellas pone que no se identificó y después 5 personas más aparecieron en otros registros, o sea, una verdadera, eso es una de las cosas. Esta detonación que pasó, ya os digo, en la Casa del Saldo, es el ejemplo de la fuerza de la pólvora. Después también en Villena hubo otra voladura intencionada, que fue 70 años antes, el día 14 de abril de 1813, en la mañana, antes de partirse el ejército francés,
tenía la costumbre de volar la fortaleza donde estaba. Entonces, el ejército francés, antes de marcharse de Villena, nos quiso dejar un buen recuerdo y entonces intentó botar fuego al castillo. Entonces colocó pólvora negra dentro del castillo, en el primer piso, pero como les faltaba pólvora o no calcularon bien, yo creo que más en los segundos les faltó pólvora, y entonces solamente consiguieron hacer agujerear 3 pisos de lo que era el castillo. Pero no consiguieron lo que querían, que era haber desaparecido la torre. Si hubieran tenido más, si hubiera habido más pólvora, sí que se hubiera conseguido. ¿Y qué es el elemento este que produce lo que estamos diciendo? ¿Qué es este elemento que tiene tantísima fuerza y que nosotros gastamos? Pues este elemento es un elemento que está compuesto por 3 componentes, que es el nitrato potásico, o salitre, que es el oxidante, que da oxígeno, que yo siempre digo que cuando se quema el nitrato potásico, produce gases algo tóxicos, y yo creo que a los festeros y a los que les gusta mucho la pólvora, esos gases no solamente son tóxicos, sino también nos animan en el ambiente, como yo digo, porque cuando veo con la pólvora, al menos yo, no sé si otras personas me pongo, vamos, que anima el ambiente. Eso, el nitrato potásico, yo que produce. Después tiene también azufre, que le da un punto bajo de inflamación y aglutina los demás elementos y aumenta la velocidad de conducción. Y después tiene el carbón. ¿Vale? El carbón es el característico de la pólvora negra. La característica de la pólvora negra es que lleva carbón y te pones como un carbonero. O sea, una persona que está trabajando con pólvora o un pirotécnico siempre vamos negro, porque lo que más trabajamos con la pólvora negra, y la pólvora negra se nota que salimos que somos un carbonero. Entonces, lo que son las fases de fabricación se meten en unos bombos. Lo veis, estos bombos sí que son de pirotecnia, son más pequeños, ¿vale? Y se ponen, por un lado se pone el azufre carbón durante 5 horas, y por la otra parte se pone el salitre y el carbón, esto más horas. Dependiendo de contra más tiempo está en esos elementos, más fuerte la pólvora es más fuerte. Y después, esta pólvora que estamos hablando de los bombos se pasa a un bombo grande, donde ya, bueno, esto también, en los bombos binarios también, ya el elemento que hacemos ahí ya, pero ya cuando lo metemos en el bombo ya grande, eso ya sí que es bastante más problemático. Estos molinos que digo yo, estos bombos llevan bolas. Los de la mezcla binaria son bolas que son metálicas, pero están forradas de plástico para que no hagan ningún problema. Y lo de los bombos de ternaria, o sea, los bombos más grandes, donde ya es pólvora en sí, las bolas solamente pueden ser de madera, son unas bolas de madera, son maderas nobles, maderas fuertes, para hacer la mezcla. Y ya os digo, cuanto más tiempo está ahí, más fuerte es la pólvora. Aquí tenemos la pólvora que normalmente utilizamos ahora, ya os lo he comentado, ¿vale? Que la pólvora normalmente hay una clasificación para saber lo grande o pequeña que es. Hay una clasificación que es por números, pero el fabricante de la pólvora siempre, cuando estoy hablando de fabricante, Río Tinto, casi siempre, que era la fábrica, ahora Marsal, nos decía que eran las Fs, una clasificación de las Fs. Contra más F lleva una pólvora, más finica es. La pólvora que normalmente gastamos para la calucería es de las 3 F. Eso es la clasificación que tiene. Pero la pólvora que nos traen ahora, aquí a Villena ahora, nos la dicen de la calucería y nos dicen que es sin valor balístico. ¿Qué quiere decir? Que la pólvora que nos traen ahora dicen que no tiene, los granos pueden ser más grandes o más pequeños, es una pólvora que para ellos nos la traen como sin valor balístico. O sea, que igual te pueden traer de un tipo que el otro. Aquí la característica que yo digo, esto para que veáis la pólvora y tal, y la característica que yo digo. En la foto me veis que este año me sale mi capitán, que además llevamos un polo blanco, y cuando vamos a tocar lo que es la pólvora ya lo veis como un carbonero. O sea, una persona que está tomando la pólvora se queda como un carbonero. ¿Por qué hablamos de la pólvora blanca? La pólvora negra, perdón, porque hay muchísimos tipos de pólvora. Estos son todos tipos de pólvora diferentes y no es pólvora negra ninguna de ellas. ¿Por qué desaparece lo que yo estaba comentando? La pólvora negra se ha quedado solo para lo que es la pirotecnia, porque para la necesidad del ejército necesitaba mucha más fuerza, y la pólvora negra no desarrolla tanta fuerza como las pólvoras. En este caso, por ejemplo, estas que veis ahí, hay algunas que son de nitroglicerosa. O sea, estas pólvoras ya son pólvoras químicas, que no son pólvora negra, pero son más fuertes, desarrollan más energía.
y por eso nosotros no las podemos utilizar. Por ejemplo, si veis estas que tienen color más blanco y tal, estas son las que llevan los cartuchos, pero si yo cojo un arcabuz y le pongo una carga de este tipo de pólvora en mi arcabuz, lo echo a perder, o sea, son mucho más fuertes, desarrollan mucha más energía y me estropean el arcabuz. Sin embargo, la pólvora negra sí que la podemos utilizar para la pirotecnia. ¿Qué es la pirotecnia? La pirotecnia es un elemento que nosotros mezclamos pólvora y otros elementos para conseguir unas cosas determinadas. ¿Qué es lo que conseguimos con la pirotecnia? Pues hacemos sonido, tenemos humo, tenemos luces y colores, tenemos movimiento, tenemos aromas, o sea, hay pirotecnia que se hace para hacer olores, o huele a flores, y después, pues, últimamente, hay empresas que hacen últimas voluntades. Hay personas que dicen, oye, pues yo mi última voluntad es que me tiren un petardo. No es burra, pero en Valencia se han especializado empresas que la gente le gusta mucho este tema y el día que falta cogen un petardo, lo llenan y lo va la familia y aprieta el botón y para arriba. Por eso he puesto una última voluntad, porque es una cosa rara, pero se está utilizando. Y ya pasamos a ver lo que es la historia de Villena y la pirotecnia cuando nos empieza a aparecer. En el 1746 ya nos dice que hay fuego, hay castillos de fuego artificiales, salvas de lo que serían morteretes y el continuo fuego de una compañía de fusileros. Pues aquí los morteretes que nos aparece ahí, que el morterete es lo que yo os enseño aquí, es un elemento de hierro que tiene un oído, ese agujerico de ahí es un oído, y nosotros le metemos pólvora por arriba y después le ponemos arcilla o le ponemos yeso apretado para que cuando después entra el fuego por aquí, por el agujerico, esto pegue una castaña mortero, o sea, hace un ruido como si fuese un cohete, pero esto se queda en el suelo. Entonces, esto es de lo primero que nos habla de los fuegos artificiales, ya nos ha hablado de los morteros. Según el diccionario villenero, el morterete es trago generalmente de bebida fuerte. José María Saler nos pone la energía del morterete es trago de bebida fuerte, que también se decía en villenero. Pero el morterete, el argot de pirotecnia, es lo que yo digo, es este elemento de hierro, que aquí lo veis, aquí también se nota como aún tiene los restos de yeso o los restos de arcilla, y ya os digo, se pone pólvora negra, se tapona por arriba y cuando entra el fuego, pues hace una explosión. Esto que veis aquí, eso es Reus, la plaza mayor de Reus, que en Reus aún se queman morteretes, ponen morteretes en la plaza y ponen regueros de pólvora, si os dais cuenta, aquí también se ve la pólvora ardiendo y van sonando estos elementos. Esto en pirotecnia también se ha vuelto a utilizar, se llama engrañar, o sea, son colecciones de cañones que se ponen como si fuese una maqueta, pero de estos cañoncitos. Normalmente, y lo más seguro, que cuando ya en 1750 se vuelve a traer la Virgen profesionalmente desde el convento hasta la parroquia de Santiago, con el acompañamiento de hachas, fuegos artificiales, iluminación en las calles públicas y sierras que circundan esta ciudad, y su castillo, como siempre, se realiza cuando se ha traído la Virgen. O sea, la famosa hoguera de Viar también se hacían aquí en Villena, y cuando nos habla aquí de los fuegos artificiales, seguramente está hablando de morteretes que hemos dicho antes y también de voladores. Los voladores también son muy antiguos, porque los primeros voladores que aparecen en la historia también es de la China, y los voladores que aparecen de la China eran flechas que le ponían un cohete, y su función, o sea, es de lo más antiguo, de los fuegos más antiguos que se tienen, pero seguramente los fuegos que se hacían pues eran morteretes, voladores y otros elementos que iremos comentando. He nombrado las hachas, y aquí os pongo una imagen de las hachas. Las hachas, estas son hachas que se hacen en Elche, que son hojas de palmera, ¿vale? Son hojas de palmera que le ponen también el elemento que hay exterior de las palmeras porque arde mucho, y esto lo hacen en Reyes para los chiquillos. Entonces, por aquí cerca también, en Onil, también se queman hachas. Lo que pasa es que las hachas que se hacían aquí eran de esparto, eran como elementos, como una soga de esparto, y los críos salían con las hachas. Eso también se ha perdido, igual que las hogueras. Las hogueras aquí en Villena se han perdido, pero, por ejemplo, en Villena aún se hacen algunas, no muchas, o sea, muchas menos de las que se hacían, pero se siguen haciendo las hogueras. Posteriormente, en 1789, se gastan 6 arrobas, o sea, sobre unos 69 kilos de fuegos artificiales, luminaria y salvas en el castillo. Seguramente las salvas eran morteretes, como este otro que os pongo yo aquí, lo mismo, el morterete, con la entrada de fuego y tal, o ya serían joyas, carcasas, ¿vale? Y después también se habla aquí de que hay también, se gastan 4 o 5 arrobas, o sea, unos 57
57-60 kilos en la soldadera. Por eso os digo yo que seguramente la pólvora que explosionó en la casa, o sea, detonó en la casa del Saldo, sería seguramente 57-60 kilos, no 400 como dicen los periódicos, o sea, sería, pero vamos, ya lo hemos visto. Después, el 24 del 8 de 1847, Martín Vera y un conjunto de vecinos recuerdan al ayuntamiento la posibilidad de la fiesta en la que el pueblo participa con la soldadesca y fuegos artificiales. Aquí nos dice usando solo armas con llaves de mecha, o sea, las llaves de mecha es la segunda forma con que se disparó. La primera forma que se disparó era con mecha, que es como disparan en yecla un blanco la mecha. Posteriormente se fue la llave de mecha, que es esta llave, que es una especie de S, que cuando yo cierro este elemento se baja la mecha y se enciende, y nos vuelve a nombrar los fuegos artificiales. O sea, nos dice que también se pide permiso para la crucería y también se pide permiso para los fuegos artificiales. En 1850, el gobernador de Alicante, don Ramón de Campoamor, autoriza los fuegos artificiales y la soldadesca del barrio cristiano. Cuando decimos los fuegos artificiales, os estoy comentando que serían voladores, serían morteretes y seguramente serían también, como veis aquí vemos a las personas, serían los fuegos antiguos, o sea, lo que eran fuegos eran ruedas que se meneaban, eran palos que echaban chispas, o sea, eran un poco fuegos artificiales, pero no como los conocemos ahora, sino un poco más eso. Y os enseño esta ilustración, por ejemplo, que es un castillo típico de entonces, un castillo antiguo, ¿vale? Este es el primer libro que tuve yo de pirotecnia, que se llamaba La pirotecnia moderna, y que costaba 2 pesetas. Ahora hay una idea de lo moderna que era la pirotecnia, pero es el primer libro de los manuales, solo que eran unos manuales que habían pequeñitos que explicaban lo que ya más cosas de pirotecnia, ya cosas más modernas y cosas que ya conocemos y ya hemos visto, y a lo mejor alguna de ellas va a acordar. En 1998 aparece la alborada. Nos dice que en la alborada había palmeras de cohetes voladores y después que todas las bandas tocaban la marcha real hasta que se apagaban unas luces de bengala que estaban colocadas alrededor de la Plaza de Santiago y que después se quemaba una placa. Entonces, tenemos de la revista de fiestas de 1958, tenemos estos maravillosos dibujos, que por cierto pone la firma, pero yo no llego a leer de quién son, pero está claro que tengo 2 revistas que eran de diferentes personas, así que cada año escriben en la revista, y aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos claramente una palmera de voladores, vemos aquí una palmera, que estáis viendo aquí, y vemos en dibujada la palmera, y vemos la Torre de Santiago, la traca puesta aquí en medio de la calle, o sea, tal como se hacía hace también unos años. Aquí os presento lo que es un volador, que ya lo hemos visto más o menos antes, y aquí os enseño un embudo histórico, que este embudo existe aún, y que este embudo se subía a la Plaza de Santiago, se subía a la Torre de Santiago todos los años para hacer palmeras desde la Torre de Santiago, se subía y se bajaba. Es un embudo que, si conocéis la subida a la Torre de Santiago, la verdad que costaba un montón, porque es metálico, pesa, se le abrían las piernas. Y aquí os enseño también cómo funcionaban los embudos. Si veis el embudo, tenemos lo que es el embudo y lo que son los voladores. Los voladores estaban dentro de este elemento y cuando se le pegaba fuego salen todos a la vez y hacen aquí una palmera. Igual que esta otra foto de Santiago, no tengo ninguna foto de palmeras, pero esto sí que es la Torre de Santa María, en la fiesta del medievo, y similar a lo que hace una palmera, esto ahora se hace con cajas mecanizadas, o sea, se sube un elemento de una caja mecanizada, que ahora enseñaré, que hace lo mismo que las palmeras y no tienes que subir la herramienta ni nada, es mucho más fácil, ahora se ha adelantado este tiempo. Pero aquí sí que os enseño el embudo que estamos hablando, y aquí, por aquí veis como tiene una rejilla que es donde se meten los voladores. Aquí solamente se pueden meter voladores de colores, porque se meten voladores de trueno, el volador de trueno es más fuerte y al estar tan confinado puede explotar. Si un volador explota antes de salir, o sea, que explota aquí, desaparece, lo que es el embudo lo hace 5, ¿entendés? O sea, se lo carga. Entonces, cuando son ya voladores muy grandes o son de trueno, se utiliza, en vez de los embudos que están cerrados, se utiliza este elemento que se llama una caja infernal, ¿vale? Que aquí se ponen los voladores y están más libres. Entonces no les da tiempo a inflamarse y salen hacia arriba. Esto es lo que es un esquema de una palmera, para que tengáis una idea. Aquí tienen el esquema de la palmera
Y aquí os presento una palmera, esta misma palmera, como quedó. Esto es la palmera de Alicante del 97, que la tenemos nosotros. Esto es lo que es la palmera, y esto es el montaje de los voladores que hay abajo, ¿vale? Esta foto es histórica, porque aquí tengo un compañero mío que esta persona era el pionero que venía muchos años aquí a Villena, y el que nos metió la afición por el pueblo que iba fue haciendo pirotécnicos. Yo conozco varios pirotécnicos aquí, era un teniente, nos metió la pólvora en la sangre, como yo digo, eran personas que le gustaban mucho la pirotecnia y nos metió lo que es la pólvora en la sangre. Quiero decir que nos dio el oficio, y desde entonces pues varias personas gracias a la pirotecnia. Aquí os enseño un año en el castillo de aquí de Villena también se disparó una palmera desde arriba de la torre, pero el problema de las palmeras se inflama muy fácil y hay que dispararlo lo primero, porque si no se quema al principio, las chispas de los demás cohetes te la pueden encender en cualquier momento. O sea que las palmeras o van solas, como por desgracia pasó en Elche hace unos años, que dispararon un cohete al lado y es muy inflamable. Aquí enseño otro dibujo, este de Blas, que este está hablando de las tracas, ¿vale? Empezamos a hablar de las tracas. Este parece ser una traca japonesa, porque veis que aquí se quedan después las luces. La traca japonesa es una traca que primero quema la traca y después se quedan las luces de colores. Y siguiendo la historia, en el 1912 hay una traca de la procesión que pagaban los vecinos del final costeado por los vecinos. Y al final los vecinos de la calle, entonces Piri Margal, una calle que ya creo que ni existe, ya hace años que no existe. Y en 1916 se vuelve otra vez se vuelve a postear también otra traca por los vecinos de la calle Lilo y la calle Piri Margal, o sea que estaba por ahí por la calle Lilo, ¿vale? Y también se dispara una gran traca desde la calle San Sebastián a la calle Corredera. Y en 1918 también, el día 9 a las 12 de la noche, o sea, muchas veces las fiestas terminaban con tracas, que terminaban por lo que era la traca. Aquí vemos otro dibujo, que es también dibujo del mismo año, de la misma revista, en el que vemos la Plaza de Santiago, la traca que se colocaba. Esta traca se ponía en la Plaza de Santiago desde 1927. Se dispara una traca en la Torre de Santiago, día 5 a las 12 del mediodía, o sea, cuando se levantaba el pabellón nacional, entonces se quemaba la traca. Desde hace algunos años ya no se utiliza lo que es la traca, sino se hace un bombardeo. Esto que veis aquí, eso es la Casa de la Cultura. Entonces, con las cajas mecanizadas que os estoy comentando, se hace el bombardeo. Se hace un bombardeo ahí en la Plaza de Santiago. El bombardeo que se hace todos los años, se hace 2 veces. Si Dios quiere, se hará ahora aquí el día del desfile del Ecuador, y se hace también el día 12, el día 5 a las 12 de enero. Digo si quiere porque el último año, el día 5 del año pasado, no se disparó por problemas de permiso. Y esto es una foto. Esto es una foto que yo le tengo mucho cariño, para que sepáis que todo lo que hacemos los pirotécnicos, normalmente cuando desarrollamos algo lo tenemos metido en la cabeza. Aunque lo tenemos metido en la cabeza, también nos gusta poner en un papel, ¿vale? Y yo, por ejemplo, tengo aquí puesto en un papel, es que un espectáculo que preparé yo en el 91 para el 125 aniversario de mi comparsa, fue el inicio del 100 aniversario de mi comparsa. Para mí es una cosa histórica, porque no tengo ninguna foto de fuegos allí en la Torre de Santiago, ni tengo tracas ni nada. Esto os lo enseño para que veáis cómo tenemos las cosas en la cabeza. Y esto es el primer piroletrero, lo voy a enseñar varios. Un piroletrero es un dibujo que hacemos y después le ponemos fuego. O sea, hacemos una estructura de hierro y después le ponemos fuego. Y cuando enciendes el piroletrero se te queda lo que es, en este caso era el anagrama de la comparsa, pero también se han hecho otros que ahora después os lo enseñaré. Este es el primer vídeo que voy a poner, porque ya digo que es histórico, ¿vale? Es una traca que disparamos en el 125 aniversario, el inicio, una traca que sube hasta Santiago, esa es la Torre de Santiago. Después encendemos la cascada de Santiago. Esto estábamos la gente de la comparsa, entonces a lo mejor muchas personas nunca lo... Ahora encendemos lo que es la imagen del Marruecos. Cuando se inflama tarda un poco, pero ahora ya se ve lo que es en sí. Ahora veréis un embudo
Después hicimos un embudo, ahora lo veréis, cuando se le pega fuego, salen todos los voladores. Yo os digo que esto es histórico porque yo no sé si esto está grabado, ¿vale? Ahí en el embudo, como le pegamos fuego y salen todos escopetados y después muy pequeños. Y después ya, después de las tracas, pasamos a lo que son las mascletadas. Las mascletadas son como la traca, pero más completo. Llevan más petardos, de más clase y además llevan más efectos. ¿Dónde se han utilizado aquí en Villena las mascletadas? Pues en la Plaza de Santiago un par de veces, en la fiesta de la Virgen del Pilar, varias veces, en un aniversario de la Casa de la Cultura. En el Paseo de Chapí se hicieron bastantes mascletadas el día 4, se hacía mascletar el día 4 después del concierto, ya hace unos años. Y en Villena se siguen en algunas comparsas, también en comida de comparsa y en algunas comparsas también se hicieron. Y se siguen haciendo, por ejemplo, en la Encina, en la pedanía de la Encina, no se hacen mascletas, se hacen diurnas, mascletas de día y de noche. Esta foto que tengo yo mucho cariño es de 1988 y es de la mascletada de Alicante, pero que ese año, como ya había problemas, estamos hablando del 88, ya había problemas con la Plaza de los Luceros, se disparó, esto es la Rambla de Méndez Núñez, y ahí tengo la foto, de las pocas fotos que tengo con Rafael Caballé, uno de los hermanos Caballé, que trabajé muchos años con ellos, y creo que es la única foto que tengo con ellos. Y ahora vamos a ver una mascleta diurna, por lo que estamos comentando, ¿vale? Esta es una mascleta que hicimos en la plaza también, de mi comparsa, que hicimos en la plaza Mayor. Y como curiosidad, otra cosa que nos pasa a los pirotécnicos, que los pirotécnicos pensamos una cosa, pero después hay personas que no les parece bien. Entonces, por casualidad, ese día, ahora lo veréis, se colocó una pancarta y la pancarta por el aire se puso en movimiento. Entonces hacía un movimiento como si fuese marcha mora. Y vino gente a quejarse y a decir, oye, ¿por qué se ha meneado marcha mora? Ahí no lo habéis puesto en paso doble. Con eso quiero decir que los pirotécnicos intentamos hacer las cosas, pero hay quien se las toma bien y hay quien se las toma mal. Esta es la que yo quiero decir, ¿vale? Empezamos lo que es la mascleta en sí, se abrió la pancarta, se abrió la cuenta, eso también se abre. Y por cosas del destino, como estaba haciendo corriente, lo que era la pancarta se puso en movimiento. Eso no estaba preparado. Pero sin embargo, vino la gente a decir, oye, ¿y por qué se ha meneado marcha mora? Esto como un comentario de un poco de la mascleta en sí, ¿vale? Por la comparsa, que la elaboración de la bandera, ¿vale? Estas se han hecho también algunas, ¿vale? Seguimos con la historia de Villena y vamos a 1923, que tiene lugar la coronación de la Virgen de las Virtudes. El día 5 a las 12 horas hubo 12 cañonazos bomba desde el castillo y a las 24 una alborada de luces de bengala, carcasa y una gran traca en Santiago, como era normal. El día 6 se disparó 600 petardos a las 6 de la mañana y en la coronación se dispararon cohetes y bombas japonesas. Ahora veremos lo que estamos hablando. Ya el 24 hubo un castillo. El día 7 hubo luces de bengala y tracas japonesas. Las tracas japonesas es lo que os he explicado, que se quedan las luces, pasa la traca y después se quedan las luces durante un tiempo. Los vecinos de la Plaza Castelar también pagaron un castillo de fuegos artificiales y el día 10 fue un día más de fiesta. El día 10 hubo una gran traca final de fiesta. Aquí os pongo también una caricatura de Blas del año 53, donde vemos a un angelito disparando voladores. Y aquí otra caricatura nuestra, no angelito, que también dispara voladores. La diferencia que veis aquí es que antiguamente los voladores, bueno, los muy valencianos, la gente muy valenciana y tal, disparaban los voladores con la mano. Se cogía la mano y soltaba el volador. El que tiene la costumbre o tenía la costumbre de hacer eso al final tiene susto. ¿Por qué? Porque antes cada cohete se cargaba uno a uno y no tenían problemas, pero ahora los cohetes es una prensa que baja y al mismo tiempo hace 36 docenas. Entonces, si el operario que está trabajando o hay algún problema y un cohete no queda bien cargado, el cohete tú no sabes que tiene defecto. Y claro, tú no puedes probarlo todo, pero para evitar ese problema se dispara en una especie, se lleva una especie de señal que se pone en el suelo, ahí se pone el volador, se pega fuego y tú te apartas. Si tiene algún problema, estás lejos. Si llevabas la tabla, no lo podías tener más lejos de la tabla, y si tronaba el volador, claro, la explosión es bastante considerable. Y aquí os enseño lo que hemos dicho bombas. Entonces aquí tenéis este elemento que es una bomba. En 1930 muere de Alcises, se anuncian los festejos el día 4 por la noche con disparos de 12 bombas de grandes detonaciones.
Este petardico que te parece tan pequeñico, esto es el petardico que se dispara cuando empiezan los castillos. Cuando empieza un castillo, esos elementos que se disparan para avisar de los castillos, esos son los morteros, que aquí los veis, ¿vale? Es más pequeño que este, esto es 75, normalmente los avisos suelen ser de 50, para que hagáis una idea, por un tercio de lo que es esto. Y aquí veis lo que es, bueno, cuando digo veis, no veis. Ahora sí que veis, ¿vale? Aquí veis lo que es el aviso, ¿vale? Aquí tiene la pólvora negra, que es lo que hemos estado hablando, ahí tiene la espoleta, que es un elemento, un cohete que guarda el fuego desde que se enciende hasta que sube arriba, y cuando llega arriba ahí, eso va ahí dentro del fulminante, que ahora después hablaré del fulminante. El fulminante también se hace con pólvora, pero es un elemento, es lo más fuerte que hay en pirotecnia. Entonces eso es cuando revienta, que hace también luz, y es lo más fuerte de pirotecnia. Es tan fuerte que cuando se disparan los avisos, se disparan en cañones de cartón, no se dispara en hierro ni nada. ¿Por qué se dispara en cartón? Porque si tienes un problema y eso revienta, si hay hierro lo deshace y lo hace metralla. Entonces se dispara en elementos de cartón para si hay algún problema, el cartón se hace trocillo y no hiera a los órganos digestivos. Hablando del tema, y vuelvo a hablar de mi comparsa, que mi comparsa es un fenómeno para esto de la pirotecnia, yo no sé. Y os voy a contar un accidente que hubo en 1948, el día 8, en la guerrilla, por la tarde. Entonces la guerrilla se hacía, aquí tenemos otra maravillosa ilustración del castillo de embajada que se ponía en la calle, se ponía en la Puerta Almansa, y lo que pasó es que los marrocos teníamos un cañón parecido a este cañón es el cañón de los caramelos que llevábamos también en el castillo y por lo tanto está bien, pero teníamos otro que era uno que disparaba carcasas de aviso, como la que me he enseñado yo antes, y que en 1948 le metieron la carcasa que no lo cerró bien, y entonces la carcasa lo que hizo es que la pólvora negra sí que se encendió, pero la carcasa no se meneó del cañón, y cuando terminó la espoleta, que lo he estado explicando, lo hizo a Nico. Con tan mala suerte, entonces iba Joaquín el Calañés, que era un feste en Marruecos que le gustaba también mucho la pólvora, Luis Díaz, el resultante de la comparsa, que ya también falta tiempo, y su hijo Mateo, que entonces tenía 7 años, que era el que llevaba las carcasas. Menos mal que llevaba las carcasas separadas y entonces solamente se estropeó lo que era el cañón y claro, ya nunca volvió a disparar ni a sacar cañones. Pero o sea, el cañón este disparaba y reventaba una carcasa por encima de la guerrilla, aquí por arriba del castillo, ¡pum, pum! Hasta que les pasó eso y ahí se terminó el cañón de la carcasa de los Marruecos. Después ya en 1939, cuando se destruyó la ermita de San Sebastián, la Virgen se recibe en la iglesia de los Padres Salesianos. Desde entonces la Virgen ya se recibió los salesianos y los fuegos también se hacían ahí en San Sebastián y después, posteriormente, se hacen en el patio de los salesianos. Esta es una imagen que yo he hecho de los fuegos preparados del año pasado, para la venida de la Virgen del año pasado. Lo que estaba comentando, veis ahí, pues hay una serie de elementos en el suelo que son los que hacen cada uno de los efectos y yo en este caso también preparo los elementos de aire con agua y tal, porque normalmente se pone arena, como se ha visto antes, o se pone agua para mantener los elementos, para que no se toque el patio, pues llevamos unos elementos para que no se manche ni nada, ¿vale? Eso se lleva. Y volvemos a hablar, aquí nos pone Blas, en el 53, en la revista de fiesta, nos explica un poco cómo eran los fuegos artificiales entonces. Nos pone lo que yo estaba comentando antes, ¿veis? Pone aquí una rueda con chispas de colores y tal, que era lo que en aquellos años se hacía. Aquí vemos 3 elementos de pirotecnia, uno es ¿vale? Uno me he traído un barrio que es una carcasa de color, donde lo mismo, tiene la pólvora de tiro, sale para arriba, tiene una espoleta y después cuando llega arriba tiene esta bola que es lo que hace el color que nosotros vemos en los fuegos. Hay otro tipo de carcasas que en vez de, que lo veis aquí, que en vez de llevar bolas todo, además de bolas lleva también otros elementos, por ejemplo, cohetes pequeños que se quedan corriendo y tal. Y después aquí, esto sí que es el mortero de aviso que sí que hemos visto hace un momento con el explicado. Esto lleva fulminante, que era lo que digo que iba a contar ahora. Y ya pasamos, en 1958, se hacen los fuegos artificiales en el castillo de la Atalaya, entonces se hacían el día 9, ¿vale? Y entonces aquí en el castillo de la Atalaya sí que ya se han utilizado
todo tipo, no solamente se han utilizado voladores, sino ya carcasas, un montón de elementos, efectos, ¿vale? Esta foto que yo digo es del 1987, pero desde el 58 que ya se hacen en el castillo. Entonces en el castillo hay más espacio y se puede hacer más cosas. Y esto que les enseño yo ahora es un piroletrero. Igual que he hecho, os he enseñado el piroletrero de los Marruecos, se hizo también un piroletrero de la Virgen de las Virtudes. O sea, esto es la imagen de la morenica que se hizo en Bengala. Esto fue la década de 1980. Esta Virgen se hizo en un colegio aquí en Villena, en un centro educativo, y se quemó en una presentación de la regidora en el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Por cosas del destino, al final esta imagen no solamente se hizo aquí en Villena, sino que se fue al extranjero y todo, porque salió haciendo de la Purísima también, se le cambió las partes características de la Purísima, se le colocó una vara en vez de esto, y también fue piroletrero también en Muñecla. Pero ya no sé dónde terminó esta imagen, este piroletrero, no sé dónde terminó. Y ahora también os voy a enseñar un efecto también que se hacía mucho en el castillo, en la década de 1990, si no me equivoco, es de 1992, y tengo el vídeo. Ya os digo que la calidad es muy mala, porque eso lo saqué yo de la tele, por ahí me veréis a mí un poco, pero vamos, lo pongo, ¿vale? Para que veáis lo que el efecto sobre el castillo. Entonces el castillo, como el castillo no tenía ventanas ni nada, podíamos utilizar las ventanas, colocábamos, si veis, en cada una de las ventanas colocábamos efectos para hacer lo que es, lo veis en esta. O sea, llenábamos todo el castillo de ahora no se podría, porque como dentro hay exposiciones y tal, y hay cristales, pero entonces sí que se podía. Entonces teníamos más, estaba menos lleno. Ahora vemos lo que es el efecto, y esto es una cosa característica que ya hace años que no se hace aquí en el castillo. La verdad que llevaba mucha faena. Mucha faena a la hora de colocarlo, y porque hay que sacarlo de fuera, porque si no se manchan las paredes. Claro, un monumento nacional se manchan las paredes, puede tener algunos problemillas, ¿vale? Aquí le veis el efecto de... Y como no hay uno sin dos, aquí os presento otra imagen, que esta ya sí que se realizó en el taller Muñoz, un taller familiar mío, se realizó ahí en la carretera de Viera, y se realizó la imagen un poco más grande que la otra, y la llevamos entre varias personas desde donde nos la hicieron hasta el castillo, la subimos, la colocamos y la bajamos. Eso aficionados, varios aficionados también que me echaron una mano. Aquí veis la ya colocada, aquí la veis colocada ya en la almena, aquí veis otro cañón y un efecto que ahora lo veréis porque sale en el vídeo, y aquí veis el día siguiente ahí preparando, porque es un montón de... Aquí lleva un montón de faena, mi hermano también me ha echado muchas veces una mano para este tema. Vamos a ver antes también las carcasas japonesas. Las carcasas japonesas son unas carcasas ya veis considerables, son del tamaño de nuestra cabeza más o menos. Esta se disparó en la sala de fiestas de la Troya, esta fue para una presentación de los estudiantes. Y aquí veis lo que es, bueno, digo veis, pero no veis. Ahora sí que veis, ¿vale? Aquí vemos, si veis, lo que es una carcasa de cambio. Es una carcasa que la misma carcasa, si veis, dentro lleva pelotas más pequeñas, lleva carcasitas más pequeñas, y cuando arriba revienta, empiezan a reventar por los lados. Esto ahora es impensable de disparar en el castillo de Viena, porque entonces sí se podía con distancia y tal, pero ahora ya no se puede disparar. Esto sería la carcasa de cambio, esta es una carcasa normal, y esta otra carcasa, que es así que se dispara, es una carcasa que se llama de tronco. Esto que veis aquí arriba, que está puesta en la misma carcasa, son unas luces que cuando la pólvora de tiro saca la carcasa, esto se queda dando vueltas por el aire y hace como si fuese la estela, como si fuese una palmera, hace el tronco y arriba la palmera. Ahora la veréis. De esta misma época y del castillo, porque ahora os enseño el vídeo, son también ruedas aéreas. Las ruedas aéreas son unos elementos que hacen como la subida, como si fuese la palmera, que solamente hacen el tronco. Son estos elementos de aquí, os pongo para que lo veáis, son unas ruedas que son
de plástico y tal, y llevan varios cohetes cada una. Esto es un pilo musical, esta foto es de un pilo del 1990, un pilo musical, no es de Viena. Aquí sí que os enseño, veis lo que es la subida, aquí sí que se ve lo que es la subida de la rueda, y aquí os enseño la rueda, porque la rueda primero se queda parada dando vueltas, y cuando ya se coge la velocidad, se inflaman los cohetes y entonces sale para arriba. Vale. Esta es la foto que yo os digo, el vídeo que yo os digo, que también es histórico, porque algunas de las cosas que vamos a ver aquí ya no se hace lo mismo, que os estaba diciendo, el castillo y aquí la imagen. ¿Lo veis? Por el efecto que os he dicho, que se ha visto, ¿lo veis? Eso le llamamos espermatozoide, eso es. Y aquí la imagen de la luz. Daros cuenta que llevaba colores, tenía sus colores. Estos se llaman chorros. Y ahora son las ruedas, ¿lo veis? Es el rojo y las ruedas. Eso que sube para arriba son las ruedas cuando ya está. Ahora vais a ver otro efecto que se pusieron allí en lo que era el castillo. Y ahora empieza lo que es el bombardeo. Este es el cambio, pero no se ve, pero ahora voy a enseñar el cambio. Esto no se ve, estos son efectos que tenemos en el castillo. Y os voy a enseñar el cambio porque ya te digo que eso es histórico, que ya no se volverá a ver porque ahora ya no nos lo permiten. Estos son perlas blancas y esta es la de cambio. ¿Veis? Sube la carcasa, revienta y ya empieza ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va ahí y otro remate por abajo. Una carcasa de cambio ya por distancia, esa la olvidamos. Y estos son los troncos, ¿lo veis? Los troncos hacia la tronca y después abre arriba. Voy a dejar solamente la sección, ¿lo veis? Va a salir entre el tronco, lo mismo, y arriba, y ahora cuando el bombardeo, ahora lo veis cómo se llena todo de. Este color, en realidad ese color se llama sauce, es color como si fuesen los sarmientos. Cuando le damos polvo a los sarmientos, la chispa, pero claro, en plan industrial, el color es industrial. Esto que os pongo aquí es el 95, un artículo que salió a nivel provincial, que hablaba de los Juegos de Villena. El año 95, nosotros en principio no íbamos a hacer los fuegos aquí en Villena, pero la empresa de Villena que iba a hacer los fuegos, encima de fiestas, tuvo un problema que le voló la fábrica de aquí en Villena. Aquí en Villena tenemos una fábrica y un almacén. En Villena hay dos empresas de pirotecnia. Una fábrica que también dispara y un almacén que el almacén es de los más grandes que hay. Están muy cerquita uno de los otros. Están por la zona del estrecho Pipa. Y ahí, o sea, que sepáis que en Villena tenemos fábrica de. Esto os voy a enseñar, es otro castillo, ya pasamos al 2006. Esto fue en la embajada nocturna que se hizo en el 2006. Y lo importante es que cambia el tema porque, aunque es el castillo de la Atalaya, pero los fuegos, en vez de dispararse mirando a Viena, se disparó mirando a la puerta del castillo. ¿Vale? El vídeo tampoco tiene mucha calidad y también comentaros que mezclan imágenes y tal, o sea que os lo digo por lo que sea. Esta embajada nocturna se hizo sin la carrocería. Entonces se simuló la carrocería solamente con cosas de pirotecnia. Aquí veis, ya está en marcha, esos son lo que simulaba el barcaluces, son explosiones, pero que estaban arriba también y abajo, si os dais cuenta, están explotando los dos. Cuando terminó lo que es la embajada, ya os digo que el vídeo es histórico también, porque yo no sé, esto no sé. Y vemos lo que estaba diciendo el simulacro, como si fuese la carrocería. Ya pasamos a lo que es unas cajas. Esto también es algo del efecto de la carrocería. Vemos cómo están, si os dais cuenta, todas las almenas, y estaban como si fuesen estos incendios rojos, pero en vez de, como lo hemos visto, puesto en el lateral. El rojo pasa intermitente es una cosa en blanco que hace como el cine. Y ahora ya vemos el bombardeo también de sauce, que aquí lo vamos a ver, se ve mejor, porque estos son los chorros que se ponen, que también se puso, si os dais cuenta, están arriba y abajo. El trabajo es bastante. Y ahora cambian de color. Eso es chispa de hierro, por eso está en amarillo. No lo he dicho, la pólvora se mezcla con elementos para hacer los colores. En este caso
Si la chispa es amarilla es acero y cuando se hace blanca es magnesio. O sea, es otro metal que es magnesio, que la chispa entonces es blanca. Lo hemos visto un poco porque se pone, ¿vale? La chispa es blanca y es más potente. Y ahora vemos lo que es el bombardeo, que ya os digo que esto solamente se hizo una vez. Se hizo en el 2006. Esto es el bombardeo en sí, ya lo mismo, la chispa, el sauce. Pero claro, es el final del espectáculo y lleva tela. Si os dais cuenta, se va viendo cómo van subiendo los elementos y las carcasas de diferente calibre y cómo van explotando. Vale, aquí daros cuenta la cantidad de fuego. Y ahora ya, como siempre, al final el trueno característico del Mediterráneo y de Valencia. Un golpe final de después ya. Esto fue, ya os digo, en el 2006. Y después salió en portada lo que es el bombardeo, si os dais cuenta. Y aprovecho lo mismo, además de la portada, de ver este espectáculo, otras cosas de Villena que también se utilizan con fuego. El día 4 que fuera, siempre, si os dais cuenta, las portadas del día 4 siempre tenían castillo también con los fuegos, con los castillitos que decimos de Villena. Y después, otros elementos parecidos también, la revista de 1984 también tiene una foto, esta foto también es histórica porque esta foto, los fuegos están dentro del castillo, se disparaban, se metían todos los cañones y todo, estaban 2 o 3 días metiendo cañones, se disparaba el día 7 y después de 2 o 3 días volviendo a cargar. Todo esto a base de manos, todo esto trabajadores entrando y sacando cañones. Y esta es la revista del día 4 que fuera, del 2019, que también aparece lo que son los fuegos artificiales. He puesto aquí varias años esta foto. También otros chorros que se hicieron. Estos efectos sobre el castillo. Otro de diablo, que los diablos son unos cohetes, pero que tienen mucha intensidad lumínica, por eso veis cómo está el castillo. Después esto un efecto que se llama cola de pavo real, que se ven todos los colores del arco iris sobre lo que es el castillo, ¿vale? Sobre lo que es el castillo de Villena. Y después algo de lo que estaba comentando. Nosotros cuando pensamos en el efecto muchas veces lo pensamos y a lo mejor después no se aprecia, pero aquí por ejemplo en que estos se utilizan candelas, lo que veis aquí, estos elementos son candelas que son como unos cañones que ya vienen preparados y que tienen varios disparos, disparan varias veces, y entonces este efecto es un efecto bandera. Aquí tenemos Juan Antonio HH, nos sacó una foto del efecto que queríamos hacer. El efecto era en amarillo la subida y aquí en rojo, haciendo el efecto bandera, ¿vale? O sea, eso es ya a gusto de lo que el pirotécnico quiere hacer y por dónde va saliendo las cosas. Estos otros que os estoy poniendo, este es del 2019, es el primer castillo. 2019 fue el primer castillo que realicé con una empresa. Yo casi siempre toda la vida con una empresa y a partir del 2019, a punto de eso, la empresa ya desapareció y entonces ahora estoy trabajando con otra. Entonces he traído uno de los efectos, esto es la apoteosis final del castillo, esto es del 19 y aquí varios colores, perlas blancas, rojo, multicolor, apoteosis con tronco y este es azul, también otro bombardeo para que veáis los diferentes. Todo eso es, o sea, todos los colores pólvora que la mezclamos con elementos para que hagáis una idea. La sal común, cuando tú tienes sal y estás haciendo la comida y se sale un poco de sal, hace colores amarillos, o lo mismo, para hacer un color amarillo se coge un elemento de sodio, se coge sodio que lo lleva la sal, se le pone con la pólvora y en determinadas características, como siempre, pólvora y algo más. En el lipico pone más cosas, pero eso no se suele decir que es lo que se le pone. Eso es secreto profesional. Aquí vemos el 2021 que también otro que se hizo, otros efectos, ¿vale? Este también es blanco multicolor, este también es colores del arco iris, otro el del arquebaco, esto ya es el trueno también, y estos dos pistas también del castillo de diferentes colores del mismo elemento. Y aquí, por ejemplo, esto ya estoy enseñando cosas del 2022, ya me estoy enseñando yo un poco más de lo que es las tripas de las cosas, ¿vale? Esto es un efecto que se llama carcasas de figuras. Si
si os dais cuenta arriba, la carcasa hace como un círculo, ¿vale? Hace un círculo, y esto ¿cómo se hace? Pues cuando tú colocas la carcasa, pones el elemento que abre la carcasa, pero le pones la bola también en el círculo, ¿vale? Entonces al ponerle la bola en el círculo, cuando revienta arriba, hace el círculo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los fotógrafos que ya saben los tipos de fuego, ya tienen dominado, entonces lo que hacen ellos es que abren la cámara y dejan la cámara abierta. Entonces la carcasa cuando revienta haría un círculo que se vería bien, pero como está abierta la cámara de foto, se ve la estela que deja el color. ¿Lo veis? Esos son dos círculos, uno en azul y otro en rojo, ¿vale? Ahí se hace un círculo y después otro. Y al final cuando revienta aparece esto. Otro ejemplo es, hay carcasas de corazones. Aquí en Villena yo he disparado algunas, pero no tengo ninguna foto. Esta foto no es clara, esta foto no es de Villena, esta foto es de un foto del CID para la fiesta de la Purísima, que sí que disparé algunas carcasas de corazones. Lo mismo, cuando tú haces la carcasa, tú pones eso que son demonios picados quiere decir pólvora muy fuerte para que abra muy bien la carcasa, con las bolas que tienen la forma del corazón. Entonces cuando abre arriba, y si has tenido buen transporte y no la has pegado porrazo y viene bien, arriba te hace un corazón. Estos son secretos, pero bueno, os lo cuento. Aquí vemos otro también de este año, que son perlas blancas, y aquí la carcasa sí es una carcasa normal, en que se ponen todas las bolas iguales, ¿no ves? Todas esas bolas las van colocando, lo mismo, se coloca en lo que es y cuando revienta pues hace. Estas son fotos reales, el mismo color que hemos visto antes, el sauce, que es un color que es muy colorido. Esto es lo que hace en el cielo, y esto de aquí es el montaje, ¿vale? Estos montajes se montan en el castillo. Esto es uno de tres, o sea, en realidad tenemos tres, ¿vale? Tenemos tres juegos de disparo. Uno es este, que es el central, donde están las más gordas, las que hacen aquí el centro, unas se quedan abajo, ¿lo veis? Hay tres calibres que nos dejan ahora. Los que se quedan a la altura del castillo, los que se quedan un poco más arriba y los que se quedan arriba del todo. Este de aquí, esto es un 75, ¿vale? Esta carcasa es un 75, estos son los que se quedan ahí a esa altura. Después está el 100, que imaginaros como una pelota de balonmano, que eso se suben, esos son los que hacen estas de arriba, y después del 30 son los que hacen estos abajo. Todo esto ya son secretos, pero bueno, no pasa de aquí después. Lo mismo, aquí tenemos otro juego de carcasa. Este es el que está cerca de Santiago, ¿lo veis? La Torre de Santiago. Este es el que tenemos ahí a este lado. Y aquí veis el apex final, que es cuando terminan los juegos, que se ve claramente, ¿lo veis? Se ve los dos lados, los digo, más bajos, y arriba, que es lo que está metido en el centro, esto lo que hemos visto antes, ¿vale? Eso, como se montan los juegos. Esto os he dejado. Estos son los de este año. Están grabados por mi chiquilla desde mi casa, y lo que yo decía, ¿lo veis? Van saliendo de los dos lados, y los remates, ahora lo veréis, los remates salen del centro. Todavía no han salido remates, ahora lo diré, porque hay algunos que se ven y otros que no se ven. Depende del tipo de carcasa, si lleva tronco, ¿no? Ahora los veréis. O sea, están saliendo, esos son del 30 de diámetro, y ahora veréis como el remate veis ya ha salido. Lo que pasa es que solamente se han visto, ¿veis? Ahí están, ¿vale? Cómo van por arriba los de calibre superior. Y así. No está el vídeo entero, pero no lo enseño. Este año es la primera vez que también hemos disparado, al menos yo he disparado en lo que es la Plaza de Toros. Nunca había disparado en la Plaza de Toros, y este año en la presentación de la regidora sí que se disparé en la de la Plaza de Toros. Os lo voy a enseñar porque lo considero uno y bueno. Sí, os lo voy a enseñar porque eso es lo que se ve. Cuando está en la Plaza de Toros, lo que ves, tú estás dentro y los fuegos están por fuera. ¿Vale? Claro, entonces tú ves como están, te salen como si te salieran arriba. ¿Vale? Es una cosa curiosa porque nunca había disparado antes. ¿Vale? Sí, tú lo ves arriba y conforme van aumentando se va viendo lo que es la verdad que es muy bonito, porque yo no sabía si se iba a ver o iba a hacer de cristal, porque a veces ves como si fuesen muchos, pero no, se ven bastante.
es una cosa, os lo he puesto como curiosidad para que veáis que los fuegos, yo he llegado a hacer hasta efectos para ahora estaría mal visto, pero cuando yo estaba en la universidad le preparaba cosas para los borregos, hacíamos fuegos para los que venían nuevos, le hacíamos pétalos de harina. Y le vamos a hacer una foto, se ponían todos a tener la foto y le 10 kilos de harina les caía encima. Pasamos ya de lo que son fuegos a cosas importantes de fiestas de Villena que se han hecho y que se han utilizado pirotecnia, ¿vale? Entonces, tengo esta que tengo, es la primera que os he puesto porque le tengo mucho cariño, que está en el barrio San Francisco. El barrio San Francisco, para el día se hacía un castillo bastante, de los primeros castillos. Yo era crío y, por ejemplo, he contado lo de las ruedas estas de plástico que yo he puesto. Aquí el pirotécnico que venía, por cierto, venía de la Olivera, que es uno de los sitios que había muchas pirotenías por aquí cerca, y traía ruedas, pero esas las hacía con caña hacia el círculo. O sea, esa rueda yo de crío la había visto antes de plástico por pirotécnico del antiguo San Francisco. Entonces allí, en el barrio San Francisco, a las 7 de la mañana, el Santo Salva, pues anunciando la festividad. Después hacían pasacalles más cercanos y terminaba la procesión hacia un castillo bastante considerable, un castillo que era bastante bonito. Yo me acuerdo de crío y tal. Y después la costumbre de los críos era iban con velas buscando bolas. Iban buscando las bolas con velas por allí, que algunos, claro, algunos le pegaban fogonazos. Cuando tenían un montón de bolas y le acercaba la vela, hombre, no le pasaba lo de la casa del saldo, pero el susto se lo llevaba. Barrio San Francisco. También otra fiesta también de pirotecnia muy San Crispín, la celebración de los zapateros. Aquí nos dice patrón de la industria de la piel. Aquí también traían al santo, la víspera disparaban a las 8 de la mañana, traca y cohetes, y traían al santo, hacían un pasacalles por Villena, una romería por Villena, después lo llevaban a la plaza de San Crispín, le hacían un homenaje y se lo llevaban otra vez para la plaza. Y después al día siguiente hacían una procesión, hacían la misa y todo eso allí en la Virgen. La Virgen no con las cruces. Este año, en 1986, fue al santuario. Y además está en el santuario, San Crispín. Que tiene una hucha, yo no lo sabía, pero lleva en San Crispín, el santo lleva una hucha para echarle cosas al santo. Bueno, sí. Iba a decir que no lo he visto, sí, lo he visto una vez que hice los fuegos en Monforte del Cid, pero San Roque de Monforte del Cid también. Y te llevaba un trocico de alarga. Te llevaba la alarga y te echabas a cosa. Otra fiesta también característica de San José, ¿vale? Estos empezaban, el día de la fiesta empezaban a las 6 de la mañana, los voladores, a las 6 de la mañana los voladores, pero lo vuelvo a decir, San Crispín a las 7, esto a las 6, porque si eso lo hiciéramos ahora, si a las 6 de la mañana nos ponemos a tirar cohetes, imaginarnos un poco más de lo que digo. Este es del año de 1960, y aquí dice que hay hoguera, palmera de cohetes, petardos, globos de figuras, disparaban también globos de papel con figuras y tal. Yo creo que eso lo he visto hacer una vez. Y como último número, una traca kilométrica, una traca de más de 1000 metros, ¿vale? Después, a las 6, el día del santo, a las 6 de la mañana, salva, y después Santa Misa a la elevación, disparo de tracas y cohetes. Es una cosa muy tradicional y que en algunos sitios se sigue haciendo. Cuando se hace a Dios, cuando se hace la consagración, se dispara tracas, se toca el himno nacional. En algunos sitios de Villena aún nos queda, en otras poblaciones aún queda. En Benejama, por ejemplo, voltean las campanas y disparan cohetes también cuando se hace esto. También os digo, los morteretes que hemos visto, que os he enseñado los morteretes, en Benejama se siguen haciendo, pero lo más gordo es que en Benejama, cuando sale la aurora, cuando sale la Virgen, disparan, se van, lo cargan y cuando entran lo vuelven a disparar. Ahí son unos fenómenos. Que vamos, que eso es... yo diría que es un poco peligroso, porque aún están calientes y todo, pero bueno, lo llevan haciendo muchos años y no han tenido problemas, por lo tanto no lo hacen mal, pero es lo que estamos hablando de este tema. Lo que estaba comentando la ermita San José, ¿vale? La traca también se hace en la Encina, también hacen en la Encina, en los Marruecos también aún hacemos la misa de los difuntos el día de la comida por la mañana y también disparamos aún la traca, tocamos el himno nacional y disparamos la traca, o sea que en algunos sitios aún se lleva esa costumbre. Y ya os digo, en algunos pueblos de La Vega también lo he visto hacer, pero claro, en otros ya se van perdiendo. Lo que es, aquí dice la elevación, en otros sitios es la consagración, el disparo de traca y... Otra también fiesta que también utilizamos la pirotecnia, la fiesta del patrón de la banca, San Carlos Barromeo. Esto en principio 3 años, pero este que os traigo yo, que es del año 61,
La verdad que empezamos de las 8:30 a las 14, ya empiezan más tarde. De las 8:30 a las 14 disparábamos cohetes cada media hora un compañero que estaba de vacaciones, porque además gente estaba trabajando. Después, desde se juntaban cuando salían de trabajar, desde los edificios de los bancos, aquí en la puerta de Negres como yo, entre un banco y otro, hacían un desfile con bengalas y disparaban. Después hacían un discurso y griló al trabajador de la banca, y después, como colocó una gran traca de luces de bengalas, que por cierto, en el programa de alto ponen que había sido una paga, o sea, que hacían el programa con... Y después, al final, a las 1 de la mañana, gran traca. ¿Vale? Estas son las fiestas de la banca. Después, otra fiesta también que teníamos aquí en Viena, que se empezaba pirotecnia, el barrio de las Penicas. El barrio de las Penicas, que plantaban la falla con cohetes y tocadores. La víspera también hacían una diana. Y el día de San Pedro, el día 29, quemaban la falla con cohetes, tracas japonesa colosal, o sea, una traca japonesa grande, me imagino, y una luminosa palmera, que sería una carcasa seguramente, una palmera de voladores, que ya lo está viendo, y crema de la falla. Por cierto, una anécdota del último año que se plantó la falla de San Pedro, yo me fui con mi hermano, que tendría 4 o 5 añicos, y siempre... Y estando allí viendo la falla, me acuerdo que vi un crujido y le pegó un empujón a mi hermano porque se cayó. El último año que montaron la falla de San Pedro se cayó y por cierto un poco chapado mi hermano. Tuvimos suerte los dos. Y tengo el recuerdo de la fiesta. Yo me acuerdo de las verbenas que hacían, que tapaban una calle, pero claro, este es de 68, ¿vale? Ya estamos hablando. Y donde yo también, sí que también he servido cohetes, pues San Antón, que por ejemplo este año en San Antón no han hecho nada de pirotecnia, no han hecho ni la traca desde la traca, este año no se ha hecho nada de San Antón. Y también Las Cruces, el barrio de Las Cruces también le serví varios años, ahí eran voladores, tracas y tracas reforzadas. Tracas reforzadas no es más que una traca que se le pone más petardo para que haga más. La fiesta de la encina, también, este año sí que nunca había hecho la fiesta, este año pasado sí que hice la fiesta de la encina, ahí plantan la falla, por las mañanas tienen despertar con caetes, petardos y tracas, hacen una despertada a las 7 de la mañana, hacen una mascleta a mediodía, por la noche hacen una mascleta nocturna, y después el día de la fiesta también tienen despertar, hacen la misa, que también disparan la traca a la consagración. Y por la tarde hacen la procesión de San Juan, que a la entrada y a la salida pues también hay fuego, hay tracas y un bombardeo. Y después lo que estaba comentando, otros barrios que también utilizan pirotecnia, aquí a nivel de Villena, están las Virtudes, que las Virtudes hacen tracas, voladores y también hacen la hoguera de verano. Y después la Zafra, la barriada de Villena, otra pedanía, que allí celebran San Isidro en mayo, ¿vale? Entonces también hacen tracas, voladores, petardos. Y otras fiestas ya perdidas, estas fiestas ya no tenemos ni referencia. Aquí os enseño una foto del pirotécnico de toda la vida, fumando, trabajando y fumando, y con las tijeras, ¿vale? La herramienta típica del pirotécnico es la tijera. Los pirotécnicos tenemos el cordel para la mecha y la tijera. Eso es la característica de eso. Y después pongo aquí en la mano de un pirotécnico los borrachos. Los borrachos no dejan de ser cohetes que no llevan la caña y que no llevan tampoco trueno, llevan el trueno muy pequeño. Y volvemos al diccionario villenero, donde nos dice José María Soler que cuerda es una fiesta de pólvora en la que se arroja gran cantidad de cohetes y cartillas. Y en el epígrafe que nos habla de la cuerda, o cordar en Galicia, nos dicen como así mismo de la brutal cuerda que todos los años se quema en la calle de San Sebastián con motivo de su fiesta onomástica. O sea, el día de San Sebastián se hace una cordar. Una cordar no es nada más que el principio, y como lo explica Soler, que nos explica la cordar, era una cuerda que está rígida y sobre la cuerda hay una rueda que se llenaba de cohetes. Entonces, la rueda la iban meneando y los cohetes iban solo. Y la gente por el medio, que eso se lo querían cargar porque según Europa están prohibidos los cohetes que no tienen dirección, o sea, los cohetes que no están que no tienen caña, que no tienen la dirección, pero poco a poco se ha conseguido que sigan volviendo a las poblaciones con la condición que la gente que participa en las cordadas y en todo esto, en la despertaje, tiene que hacer un curso. Tiene un curso, igual que la carrocería. Hacen un curso, se les da con una serie de carnet y después
hay una persona que es el encargado de la corda, que podemos decir que es el responsable de que normalmente te lleva el fuego, el responsable de lo que pasa aquí, y se le hace un curso más gordo, se hace un curso de 2 o 3 días, ¿entendéis? Y así todas estas cosas que van a desaparecer por Europa, las vamos a conservar, las despertar, las colgar, pero tienen que ser collas, o sea, tienen que ser grupos organizados. No como antes, que cualquiera llevaba, se cogía un saco de cohetes de su casa y se iba y se metía en medio, ¿no? Ahora está más controlado, pero sí. ¿Y por qué viene aquí esto de la pólvora? ¿Dónde tengo el tema este de la pólvora? Pues los inicios, yo en los salesianos ya empecé a hacer mis pinitos, allí don Jerónimo, que creo que es una persona, un salesiano, alcoyano, don Jerónimo lloré, nos sacaba de excursión todos los sábados. O sea, el amor por el aire libre y la excursión y tal, se la debo a don Alfonso Domené. Es una persona que creo que anda por Roma, que fue secretario de los salesianos, porque escribía muy bien, él le gustaban los libros y el teatro, ese nos inculcó el teatro. El Crespo, que era, la verdad que todos llamamos Crespo. Esta persona me enseñó al trabajo del teatro, el cine y la pirotecnia. Si me portaba bien, me dejaba oler los cohetes. Si me portaba bien. Me portaba bien. Don Vicente Pascual me compró la primera pirotecnia porque yo empecé los pinitos, ya os digo, empecé los pinitos por ahí con los salesianos. Y también hacía los fuegos de Mario Sierradora. Los fuegos de ahí de Mario Sierradora, esta foto es de Mario Sierradora con las cargas. También, y eso os lo voy a poner para que lo veáis, porque no he hablado del tema, la moda, lo último que hay en pirotecnia son los piros musicales. Los piros musicales es que tú coges una de estos de música y tú le metes en los fuegos, los preparas para los piros musicales. Yo he hecho algunos piros musicales pequeñitos aquí en Villena, esto que yo digo no es un piro musical, pero lo voy a poner porque tengo mucho cariño. Estos son un espectáculo escolar que hacíamos en las carreritas. Entonces, no es piro musical, pero la música yo creo que la vais a conocer y os va a gustar, y es simplemente para que veáis humos de colores, silbatos, o sea, algunas cosas que no he comentado y que también es pirotecnia. Entonces, voy para allá a ver si lo vale, estos humos de colores, vale, que cuando dispara de día no podía echar colores, entonces de día se utilizan los humos y lo preparan más o menos para que conforme va cambiando la música, van cambiando los efectos, ¿vale? Esto es, yo digo, una fiesta escolar que está en el colegio, ¿vale? Ya cambiamos, ¿vale? Somos silbatos, aunque no lo apreciamos muy bien porque está más la música de las 12. Vale, están los cohetes por detrás, y ahora cuando cambia la música ya también cambia el tipo de... Digo que esto es una fiesta escolar. Ya ha cambiado lo que es la música y ya empiezan los... Esos sí son cohetes, pero llevan también ruido, lo que pasa es que a ser de día se ven menos, pero las luces se llegan a incluir. Y ahora recuerdo de chiquillo, ahora vamos a hablar del recuerdo de chiquillo, ¿vale? Aquí tenemos los mitos del trueno, ¿vale? Los mitos del trueno es una cosa que compramos, yo en mi caso lo compraba en Cartió-Bolo, porque mi madre, mi abuela materna vivía en la calle Poco, entonces yo iba a Cartió-Bolo y comprábamos los mitos de trueno. Los mitos de trueno se rasgaban por la pared y después te lo ponían en la mano. Y los mitos de trueno los prohibieron por venenosos. O sea, ese tipo de petardo se prohibió porque era fósforo. Mucha gente le ponía aceitico y se lo daba a las ratas y se quedaban fritas. También, esto lo recomiendo, hay un libro que se llama Estampas Guilleneras de José Guillén Hernández, que cuenta los mitos de trueno y también las piedras de fuego. Yo las piedras de fuego me acuerdo que eran unas cosas redondas,
que estaban como rojas, igual que yo creo que era fósforo también, y la tiraba, pero de eso no he encontrado nada. He estado buscando a ver, disco de no sé qué he encontrado, pero piedras de fuego no. Pero yo sabía, a mí me suena que eran rojas, tenían como una especie de como cebolla, unas capas, y durante cierto tiempo las tiraba y hacían ruido, después ya se echaban a perder, que ya cuando perdía el fósforo tal, pero los vistos de trueno sí. Esto no sé si os acordáis, los petardos verdes de toda la vida, los petardos de peseta en su día, que yo también en el tío Bodo o también en Carpelaría. Primero estaba en la calle Parrales, tenía el Peladilla allí la nave, y después ya en San Sebastián siempre está el Peladilla, que el Peladilla es la tienda que tenemos en Villena de pirotecnia, la tienda que tenemos de donde lo hacemos, y los críos nos comprábamos ahí pirotecnia. El Masclén de toda la vida, que ahora ya han cambiado, estos petardos antes tenían la mecha negra, estos petardos tenían mecha de barreno, ¿vale? La mecha era una mecha negra que la encendía, ahora tiene esta mecha verde, que es la mecha china, que es la mecha de seguridad que se lleva ahora, ¿vale? Os estoy comentando esto. Vale, la mecha antes, y había otra que es de estupín, cuando digo estupín es mecha solo de pólvora, como los voladores, negra, que esa enseguida se estropea, enseguida pierde la pólvora. Esta ya es de seguridad, esa es la que está ubicada. Más cosas de cuando éramos críos. Aquí tenemos unos rodillos que metíamos en las pistolicas de papel, unos rodillos de papel que metíamos en las pistolicas y echábamos a pegar tiros, ¿vale? Esto cuando éramos críos, lo mismo, en cualquier sitio lo podías comprar. Y esto que vemos aquí, esto eran los fulminantes, que habían unas pistolas que se metían en las pistolas y se metían también en esta pistolica, que es una pistolica de un canero, y teníamos los fulminantes. Hoy, casualidad, que ha venido mi primo, y esta mañana mi primo ha sacado un artículo, porque todas estas cosas, todos estos fulminantes se fabricaban en la cercana población de Ima. Y digo se fabricaban porque hoy lo ha puesto, ahí hubieron un accidente. Hubieron una explosión de la fábrica esta de fulminantes y hubieron bastante. O sea, fue más gorda que la casa del saldo. Fue más gorda que la casa del saldo. Pero, y a raíz de entonces ya desaparecieron este tipo de fulminantes. Cuando digo fulminante, yo lo iba a contar, el fulminante es lo que nosotros ponemos en los voladores arriba, es lo que hace el ruido, igual que los monteros de aviso, lo que hace el ruido. El fulminante también lleva pólvora, pero se le mete el combustible del fulminante es un metal, se le suele meter aluminio en polvo. ¿Vale? Entonces, aluminio en polvo, que es lo mismo que llevan los petardos. Cuando tú hagas un petardo, también lleva el aluminio en polvo que te mancha, que eso, claro, eso es bastante más fuerte que el carbón. Por eso el fulminante es mucho más fuerte, es más fuerte que la pólvora. Y bueno, sirve solamente para hacer el trueno. Cuando nosotros rompemos un trueno. Sí, correcto, muy bien. Pues nada, ahora os enseño lo último. El otro día buscando que en varios años Espinosa de Reus y por aquí en Villena. Y casualidad que yo estuve trabajando varios meses en Aventura y aquí tengo una foto de lo que es la fábrica de Espinosa, el antiguo molino de salitre donde hacía la pólvora que se disparó en Villena en muchísimos años en la fiesta de Molino. Ya por último, solamente quiero terminar deciros que la pirotecnia es cultura, la pirotecnia es una cosa importante que no tenemos que perder, cada vez se está metiendo más con nosotros. El pirotécnico es el que tiene la oficina más grande porque trabaja con la oficina de pirotécnicos del cielo. O sea, los pirotécnicos trabajan con el cielo. Y ahora no me puedo ir sin enseñar el último vídeo de lo que yo creo que es la relación de un animal. Aquí tenemos un perro que el pobrecito está sufriendo porque no le dejan ver los fuegos. Y lo dejan al animalito que vea tranquilamente los fuegos. O sea, que muchas veces el tema de los animales es la educación. ¿Vale? Ahí vemos el perro para que veáis que está viendo tranquilamente y está todo el tiempo viéndolo. Entonces, os lo digo porque mucha gente se mete con el tema de la pirotecnia. Vale, ahí vemos al perro que está atento hasta el final. Bibliografía, un poco digo encima, por bibliografía de pirotecnia, que esa voy a pasar porque es muy específica, pero bibliografía de aquí de Villena, la que he utilizado el diccionario de José María Soler, que pone la cosa de pirotecnia, la fiesta de los cristianos de José Fernando y Antonio Sempere, estampas villeneras de José Guillén Hernández, la festividad del patrón de la ciudad de Villena, San Carlos Borromeo, un libro que es de lo último que he leído,
Tiempo de Filosera y Pólvora de José Sánchez Ferriz, que es el que nos cuenta lo de la Casa del Salvo, que vienen los franceses de José Miguel, ya un boletín, Villena Cuéntame, una de las fotos, otras fotos digitales, y también tengo que agradecer pues, a los fotógrafos que